Hoy vamos a hablar de la Eucaristía y como siempre vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, para que conozcamos lo que tú quieres decirnos ahora y danos la fuerza para que vivamos de acuerdo con eso que nos quieres decir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, es el segundo programa que hacemos sobre la Eucaristía. Y recordemos que en el programa anterior habíamos hablado de que el hombre desde un principio ha sentido la necesidad de corresponder a Dios de alguna forma. Pero encontraba que la pobreza de los medios que nosotros podemos ofrecer a Dios. Hay un salmo, el Salmo 116, en que el salmista dice: ¿cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Realmente, si somos conscientes de todo el bien que Dios ha hecho por nosotros, ese amor infinito que Dios tiene para con nosotros, porque quiere, porque no nos necesita, no lo olvidemos. Él es feliz en sí mismo. Él es infinitamente perfecto en sí mismo, no nos necesita. Ha sido precisamente como un desbordarse de su felicidad, de su bondad, el querer hacernos partícipes de su misma vida. Tomémosle el piso a lo que esto significa. Entonces, es normal que el que de alguna manera intuye, comprende ese amor sin límites que Dios nos tiene, se siente pobre para responder a Dios. ¿Con qué podré yo pagar? ¿Qué cosa tengo yo con la que yo pueda corresponder a Dios, a esa inmensa bondad que tiene para conmigo? Porque pensemos que Dios precisamente lo que quiere es que vivamos en amistad con Él. Entonces, en esa amistad mía con Dios, me siento pobre. ¿Qué puedo yo darle a Dios comparado con lo que Él me da a mí? Y Dios, que lo sabe, pero que sin embargo quiere que tenga la alegría de tener cómo corresponder a ese amor infinito de Dios, en su infinita bondad y en su infinita inteligencia, ¿qué se inventa? Pues nada más y nada menos que hacerse uno de nosotros, hacerse hombre, compartir nuestra naturaleza y entonces como hombre corresponder a ese amor infinito de Dios. Fijémonos que esto nos lo dirá, por ejemplo, en el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos nos habla precisamente del sacerdocio de Jesucristo. Pues en el número 10 de la Carta a los Hebreos, fijémonos los versículos del 4 al 10. Nos dice, he estado hablando antes de los sacrificios, de las oblaciones que ofrecían los judíos para corresponder a Dios y para pedirle perdón, para vivir esa amistad con Dios. Y dice que era imposible. Dice, por ser imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos borre los pecados, eso era lo que ellos tenían para ofrecer. Eran un pueblo ganadero, pues ofrecía lo que tenía, toros, ovejas, algo ciertamente de valor, pero eso era imposible. Que sea algo proporcionado a lo que Dios nos da, porque ¿acaso Dios necesita carne de toro? ¿Acaso Dios necesitaba aquello? ¿Le hacemos algo a Dios dándole esas cosas? Era imposible. Y continúa diciendo, por lo cual, entrando en este mundo, dice Jesús, que es Dios hecho hombre, no quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces yo dije, heme aquí que vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, los sacrificios, las ofrendas y los holocaustos por el pecado no los quieres, no los aceptas, siendo todos ofrecidos según la ley, dijo entonces, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. Y fijémonos ahora, en virtud de esta voluntad somos nosotros santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez.
como vemos aquí, nos presenta ese problema que decíamos al principio: ¿cómo pagaré a Dios? Lo que tenemos no es proporcionado, no puede conseguirnos esa unión con Dios, quitando lo que es el obstáculo para esa unión, que es el pecado. Entonces, como digo, Dios mismo se hace hombre y, como dice San Juan, puso su tienda entre nosotros. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, se presentó como un hombre cualquiera. En todo igual que nosotros, dice la carta a los Hebreos, menos en el pecado. De esta manera, fijémonos que Jesús, como hombre, presenta la oblación a Dios, digamos, la acción de gracias a Dios, la respuesta digna de Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Qué es lo que Jesús, hombre, Dios, ofrece al Padre? Nos lo ha dicho el texto: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque, fijémonos bien, Dios no necesita nuestras cosas, tampoco las cosas de Jesús. ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera nuestro amor, nuestra voluntad de entrega, y eso es lo que hace Jesús. Jesús le dice: aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Es decir, vengo a amarte, vengo a demostrarte que para mí tú eres lo más grande. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan dirá que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad suya de entrega, ciertamente que es grata a Dios, ciertamente que es una respuesta de amigo a amigo, por decirlo así, de intimidad y de relación de igualdad, porque Jesús es hombre, sí, pero no olvidemos que su persona es la divina, por lo tanto tiene un valor infinito. Fijémonos que de esta forma Jesús se constituye en el único, auténtico sacerdote que puede realizar lo que ningún otro sacerdote ha podido ni podría realizar, que es la unión del hombre con Dios. En la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 5, nos dice qué es un sacerdote. Fijémonos, en el versículo 1 dice: pues todo pontífice, es decir, todo sacerdote, que es el que enseguida nos va a definir cómo es el sacerdote, tomado de entre los hombres, en favor de los hombres es constituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, ¿por qué le llama pontífice? Porque es el que establece el puente, une ese abismo que hay entre el hombre y Dios, y sobre todo ese abismo que se ha producido por el pecado. Pues todo sacerdote en todas las religiones lo que ha pretendido siempre es realizar esa unión entre el hombre y Dios. Pero todos aquellos sacerdotes de cualquier otra religión, e incluso de la religión del pueblo de Israel, no podían realizarlo, porque ellos eran pecadores igualmente. Y por eso dice este texto del capítulo 5, a partir del versículo 4, dice: y ninguno se toma por sí este honor. Es decir, ningún sacerdote se toma por sí mismo el honor, decide por su propia voluntad el ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sacerdote, y a partir de él, en el pueblo de Israel, los descendientes de Aarón eran los sacerdotes del pueblo judío. Pues en el caso de esos sacerdotes judíos, fueron elegidos en Aarón. Y continúa diciendo, dice: y así Cristo no se exaltó a sí mismo haciéndose pontífice, sino el que le dijo: hijo mío eres tú, hoy te engendré. Y conforme a esto dice en otra parte: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es realmente sacerdote, el que realiza la misión del sacerdote, de pontífice, el que une a la humanidad, al hombre, a cada uno de nosotros, si queremos, con Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues pensemos, lo que nos separó de Dios es el pecado. Cristo nos une con esa
entrega amorosa, generosa al Padre. Es decir, Jesús se deja amar por Dios y ama a Dios. Vive esa comunión de amor plena con Dios, que lleva consigo amar a todos los hombres, porque Dios ama a todos los hombres. Y esto es lo que causó el sufrimiento a Jesús. No fue el Padre quien causó el sufrimiento a Jesús. Es que la voluntad del Padre es que salve a todos los hombres. Y fuimos nosotros los que hicimos sufrir a Jesús. Pero lo que nos interesa es ver que precisamente es esa voluntad, recordemos, lo habíamos visto en el capítulo 10, en virtud de esa voluntad de Cristo, de esa voluntad generosa, de entrega total, de aceptación plena, amorosa de la voluntad de Dios, es la que nos reconcilia con Dios. Por eso, recordaremos que cuando Jesús se despedía de los apóstoles en la última cena, cuando le preguntan hacia dónde va, cuál es el camino para ir al Padre, recordemos que Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es un texto de San Juan 14:6. Fijémonos bien, nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino, no un camino, es el camino. Es el único medio que tenemos para vivir esa íntima comunión con Dios, que fijémonos bien, de ello depende nuestra felicidad. Porque no perdamos nunca de vista que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, precisamente para poder participar de esa felicidad infinita de Dios. De esa felicidad no puede participar los animales, porque no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí, si queremos. El pecado nos lo impide, pero precisamente por eso Dios envía a su Hijo, haciéndose uno de nosotros, para que, unidos a Él nosotros, recordemos aquel tema que hicimos sobre el cuerpo místico, igualmente vimos en el bautismo que nos injerta en Cristo, pues nosotros, incorporados en Cristo, con Él sí que ahora ya podemos llegar al Padre, porque es Él el que nos lleva. Por eso el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio de los israelitas, el sacerdocio judío, pues se iban sucediendo unos a otros, porque evidentemente morían. Pero Jesús, no olvidemos, es verdad que Jesús murió, pero también resucitó. Y por lo tanto está vivo. Sigue siendo el sacerdote. Y nos lo dice muy bien la carta a los Hebreos. En el capítulo 7 dice, leo de los versículos 1 al 3, dice: pues Melquisedec, antes hemos visto que el texto que dice que eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. No sé si recuerdan quién era Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote pagano de tiempos de Abraham, al que Abraham le dio el diezmo después de una victoria, y Melquisedec ofreció a Dios en acción de gracias un sacrificio de pan y vino. La historia de Melquisedec, breve, se nos dice muy poco. El mismo texto de Hebreos nos dice que no se nos habla ni de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni de sus descendientes. Simplemente se nos habla de Melquisedec, rey de Salem, y de ese sacrificio que ofreció a Dios en acción de gracias. Lo tenemos, esa historia, en el Génesis, en el capítulo 14, que pueden consultarlo. Pues en este texto de Hebreos, del capítulo 7, repito, desde el versículos 1 al 3, dice: pues Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien dio las décimas de todo. Abraham le dio las décimas de todo. Y este nombre de Melquisedec se interpreta primero rey de justicia, que es lo que significa la palabra Melquisedec, y luego también rey de Salem, es decir, rey de paz.
sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de sus días ni fin de su vida. No nos dice nada de esto el Génesis. De esta manera se asemeja en eso al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Jesucristo es sacerdote para siempre, lo cual quiere decir que no tiene sucesores, porque está vivo. Luego no necesita sucesores. Más abajo, en los versículos 23 al 25, continúa diciendo este texto. Dice, y de aquellos, de los sacerdotes judíos, fueron muchos los hechos sacerdotes, por cuanto la muerte les impidió permanecer. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo, y es por tanto perfecto su poder para salvar a los que por él se acercan a Dios, y siempre vive para interceder por ellos. Pensemos un poquito en esto. Nuestro sacerdote es un sacerdote perfectísimo, que realiza perfectamente esa misión propia del sacerdote, que es unirnos, darnos la posibilidad, si queremos, de unirnos con Dios y de poder participar de esa amistad y de las consecuencias que lleva consigo de beneficios de vivir esa amistad con Dios. Y como que permanece para siempre, sigue siendo nuestro sacerdote, podemos acudir a él. Y recordemos que él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, quizás entonces nos preguntaremos, ¿entonces los sacerdotes cristianos qué son? ¿No son sacerdotes? Pues vamos a ver lo que nos dice uno de ellos, San Pablo, en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 4, dice así en el versículo 1. Es preciso que los hombres vean en nosotros, o sea, en los sacerdotes, a los ministros de Cristo y a los administradores de los misterios de Dios. Son sacerdotes, ministros del sacerdote único que es Jesús. Son administradores de esos bienes que Cristo, el sumo sacerdote, nos ha ganado para nosotros. El sacerdote, esto lo veremos Dios mediante cuando hablemos de este sacramento del orden, el sacerdote también es llamado por Dios. Ya se nos ha dicho que todo sacerdote es llamado por Dios. Y fijémonos que cuando recibe el sacramento del orden, lo que ocurre es que el sacerdote actúa en el nombre de Cristo, con la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Observemos que cuando el sacerdote celebra la misa, en el momento en que tiene la sagrada forma en sus manos, dice, esto es mi cuerpo. Y en aquella hostia que está el cuerpo de ese sacerdote que ha dicho eso, no, está el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque está hablando Cristo a través de este sacerdote. Son ministros de Cristo, pero el sacerdote es Cristo. Precisamente por eso, porque el sacerdote ministerial que tenemos en nuestras iglesias, que tenemos en nuestras comunidades cristianas, no es sacerdote en sí mismo, separado de Cristo, no puede hacer las cosas como quiera. Más abajo nos dice en este texto de Corintios, dice, por lo demás, lo que en los dispensadores se busca es que sean fieles. Es evidente, no se lo pueden montar a su manera como quieran. Han de ser fieles al único sacerdote, que es Cristo, porque actúan en su nombre. Bien, pero fijemos que, por lo tanto, el sacrificio, la oblación que Cristo ofrece como sacerdote para la reconciliación y para la salvación del mundo, ¿cuál es? Es su propia vida. Esa vida que comienza en el seno de la Virgen, y aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad, y que culmina, diríamos, en la eternidad, porque sigue siendo sacerdote. Esa es la oblación que Cristo ofreció. La oblación en cuanto entrega, en este sentido, diríamos así, que terminó en la cruz.
pero sigue vivo para interceder por nosotros. Pero aquello ocurrió en un momento dado de la historia y en un lugar concreto de la tierra. Pero Dios sabía y Jesús sabía que nosotros necesitamos tener algo que ofrecerle a Dios igualmente. Nosotros como seres personales que recibimos dones de Dios, ¿qué ofreceré al Señor? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Decía el salmista. ¿Cómo pagaré yo ese bien que Dios me ha hecho? ¿Qué tengo para ofrecerle a Dios? Pues precisamente por esto es que Cristo nos ha dejado esa su entrega para que podamos incorporarnos a ella. El relato de la institución de la Eucaristía lo tenemos repetido 4 veces, pero voy a leer el relato más antiguo que lo trae San Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 23 al 26. Es un texto muy conocido. Pero vamos a intentar fijarnos bien en las palabras. Dice San Pablo: porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Fijémonos bien en una serie de detalles que nos dice este relato de San Pablo. San Pablo no estaba presente cuando Jesús instituyó la Eucaristía. Por eso él dice que enseña lo que a su vez él ha recibido. Y es que en esa noche en que Jesús era entregado, recordemos que Judas había salido del cenáculo y se había ido a entregar a Jesús. Y mientras él está entregando a Jesús es cuando Jesús instituye la Eucaristía. De hecho, esa entrega de Jesús, de él mismo, la hizo en el momento que empezó a vivir. Pero, ¿qué hizo? Fijémonos que dice que tomó pan y se lo dio para que lo comieran y les dice que esto es mi cuerpo que se da por vosotros, traduce en esta Biblia. Pero la forma verbal, el texto original, indica una acción, digamos, también presente y continuada. Podríamos decir que se entrega o quizás entregándose. Habíamos visto en la carta a los Hebreos que nos decía que en virtud de esa voluntad todos quedamos santificados. Esa voluntad de Jesús de entrega es la que, digamos, hace presente cuando dice esto es mi cuerpo. Cuando el sacerdote dice estas palabras, se hace presente a Cristo con esa voluntad de entrega. Y lo mismo se nos dice que cuando consagró el cáliz, dice, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. No sé si conocen suficientemente el Antiguo Testamento, pero quizás sería bueno que recordemos que cuando Moisés realiza la alianza del Sinaí, la antigua alianza, recordemos que el pueblo había salido de Egipto, han llegado al Sinaí, y entonces Dios propone a través de Moisés al pueblo hacer una alianza de amistad. Dios se compromete a cuidarles de un modo especial y el pueblo en concreto se compromete a cumplir los mandamientos, es decir, a ser un pueblo santo. Pero aquella alianza se sella mediante un signo, mediante un gesto. Y nos dice el texto del Éxodo en el capítulo 24 que el rito consistió en que Moisés puso un altar, puso 12 piedras, cada una de las cuales simbolizaba a una de las 12 tribus, y entonces se mataron una serie de animales y la sangre de aquellos animales, con aquella sangre, se aspergió al altar que simbolizaba a Dios
y al pueblo y aquellas 12 piedras. Y Moisés dijo que esta era la alianza sellada en aquella sangre. Y ahora Jesús dice que ese cáliz es de la nueva alianza en su sangre. Fijemos que, por lo tanto, es una nueva alianza que Dios hace a través de la humanidad mediante esa entrega de Jesucristo. Es decir, se ha roto, se ha quitado el obstáculo que impedía que se pudiera dar esa alianza de la humanidad que quiera, a través de Cristo, mediante, insisto, la entrega de Cristo que llega hasta derramar su sangre. Con lo cual, ahora sí que tenemos algo con que unirnos perfectamente a Dios. Entonces, fijémonos que con estas palabras Jesucristo instituye a la vez la Eucaristía, ha convertido el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, y el sacerdocio. Porque los ha dicho, haced esto en memoria mía. Memoria no es un simple recuerdo. En el lenguaje bíblico indica un hacer presente, un actualizar lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo. Por esto, fijémonos que la misión del sacerdote católico, del sacerdote cristiano, es hacer presente ese sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Fijemos que hemos leído que decía San Pablo en el versículo 26, pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que Cristo venga por segunda vez, tenemos pues la Eucaristía como tesoro a través del cual nosotros podemos vivir realmente nuestra comunión con Dios, porque obtiene el perdón de nuestros pecados, porque nos reconcilia totalmente con Dios. Es, por lo tanto, fijémonos bien, el sacerdote, el que en el nombre de Jesús nos da algo de un valor infinito para responder a aquella pregunta que se hacía el salmista: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? A través de Jesucristo, junto con Él, en Él, incorporados en Él. Recordemos en la liturgia que el canon termina, el sacerdote toma el cáliz y la patena y dice: por Él, con Él y en Él, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nosotros en Él, en Cristo, con Él, ciertamente tenemos algo con la que corresponder a Dios de una manera proporcionada a lo que Él nos da, porque es a través de Jesucristo, que es Dios, igual que el Padre. Porque fijémonos que, por lo tanto, la misa, esto espero que tendremos la ocasión de explicarlo con más detalle, se convierte, por lo tanto, no solo en el sacrificio de Jesús, sino en el sacrificio del Cristo total, que diría San Agustín. Es decir, Cristo cabeza y Cristo miembros. Nosotros en Él y con Él, Cristo acoge nuestro deseo de agradar a Dios, acoge nuestra voluntad de corresponder al amor de Dios, y Él lo eleva de categoría, podríamos decir. Porque con Él, junto con Él, es como respondemos a esa amistad infinita que Dios nos ofrece, a esos dones infinitos que Dios nos ofrece, con un don pues de la misma categoría, porque es Dios mismo. Pero de esta manera se cumple, y esto es muy interesante, una profecía. Es interesante ver cómo ya el profeta Malaquías, en el capítulo 1, dice lo siguiente, los versículos 10 y 11. Dice, es como si Dios hablara a través del profeta. Si alguno de vosotros cerrara las puertas y no encendierais en vano el fuego de mi altar. No tengo en vosotros complacencia alguna, dice Yahvé de los ejércitos. No me son gratas las ofrendas de vuestras manos. Eran, más abajo lo va explicando, pues un momento en el que se ve que muchos al menos ofrecían a Dios pues animales
diríamos así, tarados e incluso robados. Es decir, las disposiciones de los que ofrecían aquellos sacrificios eran indignos de Dios, no había buena voluntad. No solamente no eran proporcionados, sino que la voluntad era torcida. Por esto Dios muestra, podríamos decir, cansancio de aquella hipocresía. Jesús no diría que Dios espera que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero además, si Dios desearía que se apagara aquel fuego, que no se ofrecieran más aquellos sacrificios, es, continúa diciendo en el versículo 11, porque desde el orto del sol hasta el ocaso es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar ha de ofrecerse a mi nombre un sacrificio humeante y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las gentes, dice Yahvé de los ejércitos. Es un texto que no tenemos mucho tiempo, sería bueno analizar y desgranar despacito, porque fijémonos que como contraposición a aquellos sacrificios que Dios no le agradan, que no los quiere, presenta otro sacrificio, que fijémonos que este otro sacrificio por una parte se nos dice que es una oblación nueva, diferente de aquella, pero fijémonos que en el texto original la palabra que emplea para hablar de los sacrificios del templo de Jerusalén es la misma que habla cuando habla de esta otra. Se trata de una verdadera oblación. Otra característica es además incruenta, es lo que expresa la palabra. La palabra indica de una oblación sin derramamiento de sangre. Y además es un sacrificio, dice, traduce aquí, humeante, es decir, pura, digna de Dios, grata a Dios. Y otra característica es una oblación que se ofrece desde donde sale el sol hasta el ocaso. ¿Cuál es esa oblación que ya anuncia Malaquías? Fijémonos bien, una oblación que realmente es una ofrenda que se hace a Dios, que es pura, que se ofrece desde donde sale el sol hasta el ocaso y que es incruenta, es decir, no hay derramamiento de sangre. Es evidente que se trata de la misa, es evidente que se trata de la Eucaristía, que hoy día ciertamente se ofrece desde donde sale el sol hasta el ocaso. Continuamente se están ofreciendo misas en todo el mundo, al contrario de lo que ocurría en los sacrificios que ofrecían los judíos, que era solo en un lugar, en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. No había ningún otro templo para ofrecer sacrificios. Y esa ofrenda que ofrecemos, fijémonos bien, ¿se acuerdan de las palabras del Padre cuando el bautismo de Jesús en el Jordán? Que le dice, tú eres mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ese Hijo, el amado, en el que se complace el Padre, es el que ofrece al Padre, junto con nosotros, esa oblación. Por lo tanto, sí que tenemos con qué pagar todo el bien que Dios nos hace. Lo importante es que cuando participemos de la Eucaristía seamos conscientes que estamos entrando en esa dinámica de responder a Dios de una manera proporcionada. Es decir, si yo voy a misa por compromiso, si yo voy a misa y me canso y me aburro, ¿no será que no he descubierto cuánto debo a Dios, cuánto beneficio Dios me hace? ¿No será que realmente yo no tengo ganas de responder a Dios, de corresponder a Dios de alguna manera a todos esos beneficios que Dios me hace? Pero si sentimos realmente que somos tan amados de Dios, que tenemos tantos dones de Dios y sentimos la necesidad vital de responderle de alguna manera, iremos a misa entusiasmados. Y viviremos realmente esa nuestra identificación con Cristo y esa nuestra respuesta a Cristo. Fijémonos en un detalle, que la Eucaristía realmente es un signo de amor. ¿Se han fijado qué hace el sacerdote cuando comienza la misa y cuando termina? Fijémonos que el primer gesto que hace el sacerdote, ¿cuál es? Besar el altar. Es un gesto de amor lo que va a hacer. ¿Y cómo termina? Pues igual, besando el altar. Ese altar que de alguna manera simboliza a Cristo.
Ojalá que nosotros vayamos con estas mismas disposiciones, de mostrar nuestro cariño, nuestro agradecimiento y nuestro amor a Dios. Y claro, eso lo haremos si llevamos unas disposiciones lo más parecidas a las de Jesús. Es decir, que nuestra actitud sea la misma de Jesús. He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Que yo quiero agradar a Dios en mi vida. No solo aquella media hora que estoy en misa, todo el día. Porque es eso lo que yo voy a ofrecerle al Señor. Y qué bonita entonces es la vida del cristiano. No hay nada rutinario, porque todo se hace con amor y por amor para responder luego junto con Cristo y presentarlo junto con Cristo al Padre. Ojalá que vivamos así la Eucaristía.